Maestría en Ciencias de Enfermería con mención en Gerencia de Cuidados de Enfermería, de la Escuela de Posgrado Norbert Wiener. Creada para atender las necesidades de los profesionales de enfermería, la maestría permite adquirir un alto nivel competitivo, humano, ético y social mediante competencias en liderazgo, gestión estratégica e investigación. La maestría cuenta con la licencia de SUNEDU y la acreditación en ISO 9001, Normas de Gestión de la Calidad. Plana docente nacional e internacional, calificada en áreas de gestión en salud e investigación. Experiencia vivencial temprana en instituciones privadas, referentes para la gestión de calidad de servicios de salud. Pasantía internacional en gestión de servicios de salud en la UCC. Sede Santa Marta, Colombia. Malla curricular, innovadora y articulada para fortalecer la gestión y calidad de los servicios de enfermería. Asignaturas especializadas con contenido ASU a través de la alianza entre la Universidad Norbert Wiener y Arizona State University. Calificada y reconocida como la universidad número 1 en innovación en Estados Unidos. Certificaciones complementarias otorgadas por la Escuela de Posgrado para fortalecer el liderazgo y los conocimientos digitales. Talleres de investigación para facilitar la realización del proyecto de tesis. El grado de maestro brinda la oportunidad de postular a cargos gerenciales, administrativos y de consultor en entidades acreditadoras de salud y en instituciones públicas y privadas. No lo pienses más, lidera cargos directivos y asuma los retos de la profesión de enfermería con éxito. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, queridos colegas. Muy agradecido a todo el equipo administrativo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Quien les saluda, soy la doctora Anica Remusgo, coordinadora de la Maestría en Ciencias en Enfermería, eh, profesional de enfermería, comprometida y agradecida de que ustedes puedan compartir hoy una de las sesiones de la Cátedra UNESCO, sumados en la Escuela de Posgrado, trabajando directamente en la población de profesionales de enfermería. Y para esta oportunidad vamos a compartir un foro con ponentes referentes en este tema: prevalencia de la violencia en profesionales de enfermería, un problema silencioso. Para ello vamos a contar con la presencia de líderes, en este caso la doctora Josefa Vázquez Ceballos. Doctora, muy buenas noches, muy bienvenida. La doctora decana del Colegio Nacional de Enfermeros, tiene una trayectoria muy importante. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector salud, tanto en el área de asistencia, administrativo, docente y de investigación. Es egresada de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, doctora en Administración en Salud Pública de la Universidad Federico Villarreal, maestría en Salud Pública con mención en Materno-Infantil de la Universidad San Sebastián de Chile, y ha sido desempeñado cargos como jefatura de departamento por concurso de 2 gestiones. Ha sido jefa en los servicios de la OSIM, supervisora del Instituto Nacional Materno Perinatal, y ha representado al Perú en congresos nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, doctora Josefa Vázquez, decana del Colegio Nacional de Enfermeros de Perú, por acompañarnos en este foro de una problemática tan importante para el profesional de enfermería, que es la violencia, un problema silencioso que realmente las estadísticas que usted va a compartir y la cercana relación que usted ha experimentado en este proceso de su gestión nos dará luces y no, por lo tanto, llegaremos a consultas, ¿no? Finalizando este foro, continuaremos también con la presencia de la magíster Livia Guerrero Trejo. Ella trabaja actualmente en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que va a continuar a la ponencia de nuestra querida decana Josefa Vázquez Ceballos, ¿no? Para compartir en sí también desde el punto de vista del Ministerio de la Mujer cómo se visibiliza la problemática de la violencia en profesionales de enfermería, que actualmente todavía no se, como dice, no se ha visibilizado de tal manera que parece como un problema silencioso. Doctora Josefa Vázquez, tiene usted adelante el podio para compartir todo lo que ha traído con nosotros, y de antemano muchísimas gracias.
Bien, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la doctora Ánica Remusgo, coordinadora de la maestría de la Universidad Norbert Wiener. Saludar también a los directivos y a todo el personal que se encuentra conectado, colegas, público que se encuentran conectados a través de esta plataforma virtual. En realidad, agradecer por la extraordinaria elección del tema que tiene que ver con la violencia en profesionales de enfermería. El tema realmente, como muy bien está indicado, es un problema silencioso. Yo, como decana del Colegio de Enfermeros del Perú, un poco voy a ir contándoles la experiencia relacionado a este tema, porque es un problema real, es un problema que si bien es un problema silencioso, se vive en la actualidad y muchas veces el tema se presenta y no es abordado como debería de ser, porque también las políticas públicas de nuestro país no están inmersas dando solución a este problema. Así que vamos a empezar el tema en un mes de la enfermera, un mes turquesa, en donde las diferentes instituciones realizan actividades justamente en honor a la labor que realiza la enfermera en este mes de agosto. Un poco compartirles algunos estudios. La violencia del personal de salud y en particular de las enfermeras no es solo del Perú. Tenemos estudios que si bien no son tan amplios, pero hay estudios de algunos países, por ejemplo en Colombia, un país hermano, un país vecino, nos habla de un porcentaje muy alto, el 87.1% de todos los profesionales de salud que han participado en el estudio, el 56.6% han sido víctimas de agresiones. Imagínense, es un porcentaje sumamente elevado porque nosotros que llevamos salud a la población somos objeto de violencia y estudios hay varios. Por ejemplo, ese estudio que ha sido publicado en el año 2015, o sea, la violencia no es de estos tiempos, ya se viene arrastrando desde muchos años. Lo que sucede es que nuestros países no tienen un tratamiento adecuado, ¿no? En este estudio, que justamente habla de la violencia sufrida y percibida por el personal de enfermería en las áreas sanitarias, de los enfermeros que han cubierto esta encuesta, declararon una agresión 68.3%, siendo la violencia verbal el tipo de mayor frecuencia, seguido de la agresión física, 18.6%. Y así podemos ir. En el Perú, por ejemplo, estudios tan recientes no hay, pero sí hay algunos estudios médicos en donde hablan de la violencia, por ejemplo, en el año 2012 en Ancash, en Tacna, en el 2013, 14 en Lima, y así podemos ir detallando aspectos de este estudio donde hay casos aislados que han sido reportados y que van sumando justamente a la prevalencia de violencia en general al personal de salud. Lo más reciente que hemos vivido nosotros el año pasado, y hemos sido entrevistados en varios medios de comunicación, las agresiones sexuales contra enfermeras. Hemos tenido 3 denuncias de enfermeras que estaban haciendo el serum y en el momento del serum, cuando fueron una de ellas a vacunar, la otra fue a presentar sus estudios mensuales, sus estadísticas, en el momento de regresar a su centro, porque viven en el centro, también fueron víctimas de violencia. Otra enfermera que fue con un personal técnico a cumplir su jornada diaria y en el trayecto de regreso ya al centro, el personal técnico la viola. Y probablemente hay más casos, pero tenemos 3 casos que fueron denunciados y que obviamente se mantienen en reserva, pero nosotros como autoridades damos el soporte para que las colegas, estos actos tan bajos no queden impunes, ¿no? También tuvimos, si ustedes recuerdan, una colega fallecida en Puno, víctima de violencia física de su pareja y que fue muy sonado porque lamentablemente la colega falleció. Nosotros hicimos todas
las diligencias, tanto con E-Salud, con el Ministerio de la Mujer, para que la colega fuera trasladada a Lima, lamentablemente falleció. Pero si bien es cierto, hay casos, hay estadísticas, hay antecedentes, lo más terrible es que hoy en día tenemos violencia a nuestras colegas que trabajan en vacunación. Tenemos colegas que cumpliendo su labor, llevando justamente a aspectos preventivos-promocionales, casa por casa, son agredidas. Hemos tenido una colega de Cusco, hemos tenido acá en Lima, en Porcomas, Puente Piedra, y podría detallar más casos de violencia en donde nosotros como autoridades nos hemos pronunciado directamente a través de pronunciamientos, a través de cartas al Ministerio de Salud, al Ministerio Público, para que estas personas que han agredido a las colegas, por ejemplo, a la colega del Cusco le quitaron las vacunas, caiga todo el peso de la ley a ellas, ¿no? Y así podríamos citar aspectos de violencia vividos y que nosotros alzamos la voz porque no nos parece nada justo que una colega que acude a su labor diaria, que brinda cuidado, lleva salud a los peruanos y peruanas, sea objeto de violencia. Y este tema de la violencia es abordado por el CIE, por la Organización Internacional del Trabajo, es abordado por la OIT, por la OPS, la OMS, porque realmente este problema de violencia, si bien es mayor en tal o cual país o en tal o cual departamento, se presenta en el mundo entero. Y obviamente el que se presente se ha convertido en un problema mundial que ha traspasado todas las fronteras y somos nosotros los profesionales, las autoridades que tenemos que alzar nuestra voz para que se respete los derechos de nuestras colegas. Es realmente actualmente una prioridad, una preocupación en todos los países en desarrollo y en vías de desarrollo. Es un problema mundial. Pero la violencia, hablando un poco de los trabajadores, de los profesionales y trabajadores de la salud, definitivamente tiene un peso mucho más, diríamos, drástico, puesto que se presenta en los lugares de trabajo. A los lugares donde las personas acuden para llevar salud, es muchas veces ahí, en el propio lugar donde la persona es violentada. Las reformas que se han dado en el mundo entero muestran pues definitivamente que este tipo de violencia se va extendiendo. No hay evidencias, según los estudios que se han leído, de que se esté disminuyendo. Todo por el contrario. Lo que se quiere es tomar medidas preventivas porque no hay forma de cómo evitarlas, sobre todo en países como el nuestro, en donde las colegas son agredidas y hasta el día de hoy pues no se ha cambiado la legislación. Hablando un poco de la violencia en sí, en estudios que han sido publicados por la Organización Internacional del Trabajo, se dice que las mujeres corren un riesgo mayor que otros, obviamente que los varones, y puede afectar a más de la mitad de los trabajadores de la salud. Y es un estudio del año 2002, en donde reporta cómo la violencia está avanzando de manera acelerada. Definitivamente es importante cuando se habla de la violencia a los trabajadores de salud, a las enfermeras en particular, hablamos de una desigualdad. Hablamos de discriminación, hablamos de estigmatización y conflicto en el trabajo. Y definitivamente, cada vez más es un problema capital de derechos humanos en el sector salud. Y siendo así, definitivamente tenemos que sacar cosas importantes de este foro, como lo hacemos nosotros realmente como autoridades del colegio y alzamos nuestra voz de protesta para que seamos escuchadas.
La violencia en el lugar de trabajo aparece como una amenaza grave y definitivamente causa perturbaciones inmediatas, porque las personas que son violentadas, las enfermeras que sufren violencia, nunca será igual. He conversado con muchas de las colegas que acuden al colegio, con quienes he dialogado, y las siento muy dolidas. Por eso es que hemos tratado de que intervengan los psicólogos, incluso para ayudarles a devolverles nuevamente su trabajo de una manera regular. Pero, ¿qué hacer para prevenir la violencia, no? Consideramos que lo primero es evaluación de los riesgos laborales. Hay que evaluar los riesgos laborales, el entorno donde trabaja la enfermera. Hay que evaluar las situaciones de riesgo. No solamente el lugar donde está ubicado, sino también hay riesgos laborales internos. La seguridad, ¿no?, en el trabajo y la gestión, que es lo más importante. Y acá sí hay un rol importante de quienes gestionan esas instituciones, de los compañeros mismos del trabajo. Identificar situaciones de riesgo especiales. No es lo mismo trabajar en un ambiente donde hay acceso a movilidad, donde puedo pedir auxilio, donde hay serenazgo, que trabajar en zonas alejadas, en donde por más que la persona grite o pida auxilio, no va a tener ayuda. Los que trabajan solos pueden sufrir violencia física y de hecho hay casos. He conversado incluso con otros profesionales que también hacen serum y en algún momento me han dicho, sí, también hay casos, sino que a veces las mismas personas víctimas de la violencia no lo denuncian. Y también uno de los riesgos especiales es que nuestro trabajo, las enfermeras, trabajamos de día y trabajamos de noche, trabajamos a domicilio. Y es también ahí en donde estamos expuestos porque no sabemos el lugar al que va a llegar la persona. Trabajamos en contacto con el público. Somos una profesión de servicio que atendemos directamente, nos interrelacionamos con el usuario y por lo tanto estamos expuestas directamente a tener mayor violencia física, agresiones psicológicas, que de pronto el familiar cree que en ese momento necesitan darle una información y probablemente no hay o no lo hay en ese momento porque recién están atendiendo al paciente y agrede psicológicamente a la enfermera, ¿no? Y bueno, yo creo que al personal en general de salud. Los que trabajan con objetos de valor, muchas veces, y vuelvo a tocar el tema de las vacunas, que son medicamentos, el Estado invierte cuantiosas sumas de dinero para adquirir las vacunas. Los biológicos no solamente tienen un valor monetario, sino que necesitan ser eliminados a través de contenedores adecuados, no se pueden manipular de esa forma y además sirven para salvar vidas y que se rompan biológicos, que se capturen biológicos, que se lleven personas inescrupulosas, es también un alto riesgo y definitivamente pues son situaciones a las cuales está expuesta la enfermera, ¿no? Las personas que trabajan también como cajeros, como dispensando los alimentos y también los medicamentos que son valiosos. Se han visto robo de medicamentos y también agresiones a las enfermeras por esos casos. Obviamente que todo lo que es violencia genera una ira, son personas que han perdido, que en ese momento están sumamente alterados, personas que consumen probablemente drogas y definitivamente pues el consumo de alcohol es uno de los factores también preponderantes en los casos que se han visto de agresiones físicas, ¿no? A las enfermeras. Pero lo peor de todo esto es que muchas veces no solamente estos casos no son denunciados, sino que la incidencia de la violencia a que se enfrentan los trabajadores
muchas veces son asumidos como parte del trabajo. O sea, el personal ha hecho una rutina y cree en algunas situaciones que es parte de su trabajo, que por su trabajo le pueden está expuesto a que le llamen la atención, a que le insulten, y definitivamente pues se ha perdido el significado, el valor de lo que la autoestima que también tiene que tener la propia enfermera y hacerse respetar. En el Perú, hablando un poco de las leyes, en otros países tenemos países en donde la violencia se sanciona drásticamente a los trabajadores de salud. En el Perú, en el año 2019, se presentó un proyecto de ley 4833 que pretendía modificar los artículos 121 y 122 del Código Penal, calificado como conducta agravante, las lesiones cometidas contra los profesionales, los técnicos y auxiliares de la salud. Sin embargo, dada la situación que se vivió en ese momento, se archivó este proyecto y no entró a debate. Es necesario, y yo creo que habrá espacio. Nosotros hemos estado impulsando como Colegio de Enfermeros varios proyectos y hay congresistas que saben también de este proyecto, y yo creo que es muy bueno que se impulse, porque las personas en nuestro país tienen que saber que quien agrede a un trabajador de la salud tiene justamente una conducta severa y que el Código Penal así lo establece. Sin embargo, hasta el día de hoy, pues todavía eso no se ha hecho realidad. Uno de los grandes retos que nosotros consideramos para disminuir las prácticas laborales, ¿no? Y disminuir la violencia, es controlar la afluencia de clientes en la planificación de las citas, porque muchas veces las citas no están bien planificadas o no llegaron a tiempo. Y si hay una aglomeración, los pacientes se alteran y empiezan a agredir. Los tiempos de espera se tienen que reducir y acá hay que trabajar la gestión justamente de la cita. Otro aspecto que también el trabajador de la salud, la enfermera, tiene que ser flexible. Si bien es cierto, está prohibido, qué sé yo, la visita de tal o cual momento, pero la forma, cómo decirlo, cómo conversar con el familiar para evitar que se exaspere, ¿no? Los trabajadores que realizan visitas a domicilio, ¿no? Las visitas domiciliarias, sobre todo en el primer nivel, la institución debe proveerles mínimamente recursos para estar conectados en tiempo real, ahora que hay celular. No puede ser posible que tengan que ir a zonas muy lejanas, no solamente con las dificultades de la geografía agreste que tiene nuestro país, no solamente con las dificultades de insumos, la precariedad, sobre todo en el primer nivel, sino también definitivamente se les debe garantizar que habrá personas en el centro que están comunicadas en tiempo real con ellos a través del celular. Los trabajadores o los lugares de difícil acceso en donde se exponen, deberían las autoridades, el director, gestionar para que haya un transporte que los acerque a zonas de menos riesgo, de menos peligro, ¿no? Exigir mejores condiciones de trabajo ambientales de manera segura, porque también estamos expuestos. Dialogar con el alcalde, con el gobernador, con el propio ministro de Salud, como lo hacemos nosotros en repetidas oportunidades, lo venimos haciendo para exigir que los profesionales en general y nuestras enfermeras tengan condiciones de trabajo seguras. Y otro aspecto, sancionar a los agresores de acuerdo a ley, porque es bien fácil, agreden y como no les pasa nada, siguen agrediendo. A través de las redes sociales se viraliza la agresión y como no pasó nada, se debería ver qué sanción, y en eso estamos nosotros haciendo el seguimiento, por ejemplo, al agresor de Cusco. Políticas públicas, ¿no? Que es lo más importante y eso es lo que nosotros proponemos, que haya políticas públicas sostenidas en el tiempo.
en donde en primer lugar se trabaje las medidas de información. Hay que informar, sensibilizar a los trabajadores, a los pacientes y a la población en general, a través de videos, a través de la televisión, en los propios establecimientos. Medidas formativas en el desarrollo de habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Porque muchas veces el no saber dialogar con el paciente termina en una agresión. El no saber dialogar con el familiar. Entonces hay que trabajar esas medidas formativas, las medidas informativas que tienen que saber los familiares, la hora de la visita, la hora de la cita, a través de los medios informativos en el propio lugar donde están sentados esperando la visita. Medidas de seguridad que incluyen protocolos de actuación, mapa de riesgos, ¿no? Que es una obligación ahora con lo de salud y seguridad del trabajo, que cada institución tenga su mapa de riesgos, que tenga dispositivos de alarma, pero a veces no lo cumplen. Medidas organizativas en donde se tenga que implementar registros de agresiones, observatorio de las agresiones e instancias de asesoramiento legal. Muchísimas veces han sucedido problemas en los centros laborales y el propio director y sus autoridades no prestan el apoyo legal cuando se denuncia. Y si ha sido un problema netamente hospitalario, netamente institucional, es lo mínimo que se tiene que prestar. Medidas normativas en las que incluyen los planes de prevención, la colaboración interinstitucional y además las modificaciones legislativas, que es lo que nosotros estamos exigiendo hasta el día de hoy para evitar y para saber que las colegas que son agredidas tienen un respaldo legal y que lo que ha pasado no va a quedar impune. Solamente para comentarles el caso de una colega que fue agredida sexualmente en Iquitos. Habían pasado 3 años y el agresor estaba libre y no pasaba nada. Y la colega andaba de miedo, de pena, se sentía frustrada de que no había pasado nada en su casa. Y tenía hasta temor que por el problema judicial que estaba haciendo, la vuelvan a agredir. Hemos intervenido y en este sentido con el Ministerio de la Mujer y todo, y gracias a Dios tengo entendido por la decana regional que se terminó, o al menos el agresor, en primera instancia, porque estos juicios demoran, se le ha dado una pena, la cual ha sido obviamente apelada, ¿no? Entonces, como verán, de manera muy rápida he tratado de abordar, por un lado, los antecedentes que tenemos como violencia en enfermeras, en trabajadores de la salud. Por otro lado, cómo estamos como país, cuáles serían las medidas que adoptamos o que se debería adoptar como país para tener políticas públicas sostenidas en el tiempo y que aborden no solamente el aspecto psicológico, social, cuando sucede en el caso de una enfermera que ha sufrido violencia, sino que además exista el soporte legal, que es lo que nuestro país en estos momentos pues no lo tiene, y lamentablemente los juicios se hacen muy engorrosos y a veces terminan en personas que han sido víctimas de violencia y que lamentablemente el agresor ha quedado impune, ¿no? Muchísimas gracias y estoy luego para alguna pregunta que ustedes quieran hacer, algún comentario. Muchísimas gracias, doctora Josefa Vázquez, por darnos toda la perspectiva de los indicadores y la estadística de profesionales de enfermería que han sufrido agresión, víctima de la violencia. Ahí tengo las manitos levantadas, no sé si le pueden dar por favor la capacidad de levantar su micrófono a Jacqueline Dávila, pero mientras tanto la magíster Erika Angulo pregunta: buenas noches, doctora, ¿qué tipo de respaldo legal se le brinda al profesional de enfermería? Adelante, doctora. Gracias. Bueno, nosotros como Colegio de Enfermeros tenemos asesoría legal, tenemos una asesora legal que ve todos los problemas de las colegas de todo tipo. No olvidemos que cuando sucede un caso de violencia,
lo primero que acude el personal es a su consejo regional. Es el consejo regional que a nivel nacional, las 27 regiones tienen apoyo legal para hacer justamente lo primero que se hace es el documento para denunciar al Ministerio Público. Lo primero, la colega denuncia a la comisaría, se hace la denuncia a través del asesor legal del colegio y es justamente el Ministerio Público que empieza a citar y inicia el proceso judicial. Sin embargo, nosotros como Consejo Nacional, diríamos saltándonos un poco a veces las regiones, acuden directamente a nosotros y dada la premura del tiempo, por ejemplo, en el caso de estas colegas que estaban por terminar su serum y no eran de no eran de Lima, eran colegas de Huancavelica, dijimos no asumimos nosotros, hacemos la denuncia y también llamamos a las autoridades para ver el problema de los días que ellas estaban faltando, o sea, toda la parte laboral. Eso es lo que hacemos como colegio. Tenemos, todas las regiones tienen un asesor legal, que es la primera instancia que se da el apoyo, ¿no? Gracias, doctora. Aquí Fernando Rangel también manifiesta que existe ese maltrato en cada momento, que se está vacunando a la población. Tami Alvarado dice, buenas noches, doctora, por favor, ¿podría informarnos sobre la ley que respalda a los profesionales de salud que usted mencionó ahorita, en sí, ante la agresión física o verbal por parte de los usuarios? También menciona Judy, usted mencionó que es importante la autoestima del profesional de enfermería. ¿Cómo podríamos mejorar esa autoestima, ¿no? Y a esto también se suman varias felicitaciones, doctora, y realmente los colegas ahí, también menciona Alicia Hualpa, sugiero elaborar un plan de trabajo y procedimientos que debería ser difundido a nivel nacional a todos los miembros, ¿no? Felicita Simón, dice, buenas noches, gracias por su conocimiento y la preocupación por vuestra seguridad. Esperamos que pronto se apruebe dicha ley para realmente, ¿no?, proteger contra la violencia a los profesionales de enfermería. Ahí, doctora, justo que usted menciona, ¿no?, el trabajo con todos los colegios regionales del Perú, sumados a su liderazgo. Estoy seguro que vamos a lograr grandes apoyos sobre soporte al profesional en todas las áreas y regiones, sobre todo que van desarrollando el trabajo, ¿no?, que sufren este tipo de violencia, ¿no? El trabajo de la autoestima también, ¿no?, es un tema muy importante y estoy seguro que su gestión lo está trabajando, doctora, y nosotros como escuela de posgrado de la escuela de la Universidad Norbert Wiener, sobre todo en la maestría de Ciencias en Enfermería, con todo el equipo de maestros y psicólogos que tenemos, le damos todo el soporte, el apoyo para que podamos también darle, ¿no?, como dice, ¿no?, darle parte de todo nuestro equipo, ¿no? Nos sumamos a este esfuerzo, doctora Josefa Vázquez. Sabemos que tenemos una población más de 100.000 profesionales que están en las diferentes regiones y en los diferentes niveles de atención, ¿no? De hecho, que todo el esfuerzo que usted está liderando por los colegas, ¿no?, llega a grandes éxitos y nosotros como institución nos sumamos a ello, doctora. No sé, yo sé que su tiempo es valioso, estamos agradecidos de estos ¿Puedo hacer minutos. una consulta? Sí, muchas sí. gracias. Que pueda Sí. encender su... Sí, Jacqueline. Buenas tardes, soy la licenciada Jacqueline Dávila. En esta oportunidad, bueno, cuando yo vi el logo de, obviamente, la ponencia de ahora de la doctora Josefa, simplemente me llamó la atención porque si bien es cierto la violencia en enfermería, en todo aspecto, no solamente nos aboquemos a la violencia física, la violencia psicológica entre el personal de enfermería está subidentificado, subvalorado, y a mí me gustaría hacerle una pregunta a la doctora como decana. Yo realicé una tesis hace año y medio que lo sustenté, una tesis doctoral sobre el mobbing en enfermería o la violencia psicológica en enfermería.
en la cual hallé datos totalmente deplorables sobre el daño que se causa a la persona que es violentada, y más cuando es violentada psicológicamente, las secuelas son irreversibles en muchas oportunidades. Mi pregunta hacia la doctora es, ella como decana, si hay casos que se registran, porque cuando yo hice la investigación y sí hice también, eh, todo el conteo en lo que era el Colegio de Enfermeros del Perú, en donde sí habían registrado casos de violencia psicológica, violencia verbal, más era la psicológica entre profesionales de enfermería. Mi pregunta va hacia la doctora, eh, que si existen casos que se hayan reportado para el Colegio de Enfermeros, porque no podemos obviar este problema tan álgido, si bien es cierto, tan álgido en lo que es la violencia laboral entre enfermeros, y aparte de ello, inclusive la Organización Mundial de la Salud lo considera como un problema de salud pública. Entonces, a mí me gustaría saber, doctora Josefa, si existen estos casos y qué medidas correctivas usted como ente, de repente como institución que nos representa, ha tomado ante estas situaciones. Gracias. Ok, gracias, Jacqueline. Una pregunta muy importante, ¿no? Si bien el tema ha sido abordado un poco más desde la violencia física, al inicio también di algunas estadísticas, ¿no? De la presentación de la violencia psicológica. Pero lo que la colega manifiesta es real. Hoy en día, si bien es cierto, hay violencia física a la cual nosotros hemos alzado nuestra voz y estamos viendo incluso al Congreso y estamos empeñados de que haya protección para las enfermeras, la violencia física entre enfermeras, que es también violencia, es un problema nacional. Nosotros lo sabemos porque tenemos reuniones con las delegadas de todos los hospitales, a veces acuden algunas, a veces no, pero tenemos reuniones frecuentes, tenemos reuniones en los consejos nacionales. Nosotros salimos también a las regiones para fortalecer algún problema de las colegas que hay con las autoridades y nos enteramos de la violencia entre colegas, de las agresiones. Ahora tenemos redes sociales que a veces se agreden por las redes y ese problema es un problema ético. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros como gestión, para abordar este problema de violencia entre compañeras de trabajo, hemos sacado un acuerdo nacional para trabajar de manera transversal los valores que son parte de la ética. Porque el que yo agreda a una colega, que le falte el respeto, es un antivalor. Entonces, estamos trabajando con los departamentos de enfermería, estamos trabajando con las regiones. Cada mes publicamos valores, no solamente la puntualidad, no solamente el trabajo en equipo, sino todos los diferentes valores, y nos permiten a nosotros difundir mejores prácticas con las colegas para que se trabaje de manera conjunta el trabajo en equipo, porque sí hay violencia psicológica en las colegas, y también les hacemos repasar el estatuto, porque en el estatuto tenemos justamente las sanciones, porque si yo agredo a una colega verbalmente, porque hay agresiones por redes, a través de los WhatsApp de los hospitales, eso está considerado como un problema ético. Y nosotros tampoco queremos o no hemos entrado con una conducta sancionadora, pero les hacemos ver a las colegas que al hacer tal o cual conducta estarían justamente incidiendo. Otro aspecto es que tenemos reuniones con los comités de ética. Hoy, justo en este mes de agosto, están viniendo los comités de ética de las diferentes regiones del país para tener talleres motivacionales, talleres de coach, para trabajar a que ellos se fortalezcan y empoderen, y un poco, si ellos son los que están liderando el comité de ética de sus hospitales, de sus regiones, puedan un poco hacer la réplica con las colegas de los diferentes hospitales. Entendemos también que no es un problema tan sencillo, dado a que las redes sociales y todo crece muy rápidamente,
pero sí tenemos buenos resultados. Nosotros, desde el primer día que hemos empezado a abordar este tema, hemos tenido muchas situaciones que, por ejemplo, se habían generado en algunas instituciones y que hemos tenido que ir nosotras presencialmente a dialogar con estos grupos, con estas colegas, para tratar en lo posible, si no limar las asperezas al 100%, por lo menos que se pueda convivir, porque los centros de trabajo es el segundo hogar, es el lugar donde nosotros pasamos más tiempo del día, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y además tenemos la escuela de liderazgo, se está abordando los temas de autoestima, para que así las colegas puedan quererse, porque muchas veces también no nos queremos, no nos valoramos a través de diferentes talleres de coach, ¿no? Quizá no son difundidos a nivel nacional, abordamos tal o cual institución cuando nos lo pide y vamos directamente, pero estamos en eso, ¿no? Trabajando a través de las decanas regionales. Muchísimas gracias, doctora Josefa, ¿no? Sumado a sus comentarios, aquí Dora también dice, ¿no? Hay maltrato de la propia jefa hacia los colegas, dice, ¿no? A quienes, no, definitivamente, aquí María Julia también dice, es muy importante este tema, ¿no? Reitera igual Jacqueline Dávila, ¿no? La importancia de trabajar esta violencia psicológica como muy bien de enfermería, ¿no? También ahí se van sumando muchos colegas, ¿no? Que están felicitando a la doctora el empoderamiento profesional de enfermería para evitar el maltrato psicológico, imagino, en la parte de las jefaturas o entre colegas en las unidades de trabajo, y también la violencia ¿no? Profesional que viven ellos dentro de trabajos directos con parte del usuario, ¿no? Doctora, muchísimas gracias. Hay enormes comentarios. De hecho, es un tema de muchísima importancia, siendo un mes del mes del enfermero, un mes donde reconocemos la labor tan importante del profesional de enfermería. Y cerramos con usted con un mensaje, doctora, a todos los colegas presentes para dar un podio al siguiente ponente, que es la magíster Livia Guerrero. Otra, un mensaje a todas las colegas que hoy están aquí sumados y también por vía Facebook, y que se está compartiendo esta información. Gracias, querida decana. Sí, bueno, Ánica, muchas gracias por la invitación, y a las colegas que están conectadas en esta plataforma, saludarles, un abrazo enorme por nuestro Día de la Enfermera. No siempre puedo verlas a todas, decirles que confíen en sus autoridades, que estamos trabajando de manera muy conjunta a través de todas las regiones por el bien de enfermería. Y aprovecho también para invitarles, 17 y 18 de agosto vamos a tener un congreso internacional por primera vez en Lima. Vamos a tener a la representante de FEPEN, la Federación Panamericana de Enfermeras de Latinoamérica, y también a la representante del Consejo Internacional de Enfermeras, el CIE, para Latinoamérica. Vienen dos grandes líderes y muchas otras colegas peruanas, líderes, y quisiera invitarles a que agenden esos 2 días. Nos encantaría tenerlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la disertación y por todos los alcances que he compartido con la familia de enfermería, querida decana Josefa Vázquez Ceballos, ¿no? Y también la extensión a la invitación, ¿no? Para hacer a toda la población de estudiantes de la maestría de Ciencias en Enfermería, y a los profesionales que hoy nos acompañan en el foro de prevalencia de la violencia profesional de enfermería, un problema silencioso. Muy buenas noches, doctora Josefa Vázquez. Muchísimas gracias por todos. Buenas noches. Muchas gracias. Continuamos con la presencia de una gran referente, ponente, la magíster Livia Guerrero Trejo. Magíster Livia estuvo ahorita en una reunión en el MEF, ¿no? Ella pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, no sé si pudo conectar. Ahí está. Magíster Livia, muy buenas noches, bienvenida. Nosotros, la familia de la Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener,
le agradecemos desde ya su espacio, sabemos su apretada agenda desde el Ministerio de la Mujer, ¿no? Que nos acompañe unos minutos para darnos alcance sobre la violencia a profesionales de enfermería, un problema silencioso que nos ha dado un panorama muy importante la decana Josefa Vázquez, ¿no? Doctora Livia, adelante. Muchas gracias por compartir su perspectiva desde el Ministerio de la Mujer. Doctora, ¿desea compartir algún material? Ok, no, sí. Muy buenas noches con todos y con todas y agradecer a la Universidad Norbert Wiener por esta invitación. Y yo también agradecida de compartir de repente la experiencia con cada uno de mis colegas. Bueno, muy buenas noches y un especial saludo desde el Ministerio de la Mujer. Mis poblaciones vulnerables, un agradecimiento muy especial y muchos saludos desde la Ministra de la Mujer, de la Directora General de Familia y Comunidad, de la Directora de la Dirección de Personas Adultas Mayores, la doctora María Elena Mesa. Y bueno, creo que estuve escuchando un poco de la parte de la exposición de nuestra ponente que me ha precedido. Como ya me hicieron la presentación, mi nombre es Livia Guerrero Trejo, especialista de políticas de la Dirección de Personas Adultas Mayores. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. No vamos a hablar de repente de un tema muy de repente muchas veces invisible. Les voy a compartir, déjame un segundo para poder compartirles. Yo estoy muy gustosa de poder de trabajar esta temática que a mí sí me encanta mucho. Vamos a disfrutar de repente un poco de una temática que es bastante álgida y muchas veces invisible, y en algunos casos no es muy vista, ¿no? De repente estaba escuchando mucho el tema de la implicancia de la violencia en el ámbito laboral. Pero también hay un punto muy importante que tenemos que reflexionar. Los invito mucho a reflexionar cuántos de nosotros tenemos una imagen de repente de las personas adultas mayores, nuestras colegas. Y creo que vamos un poco mi exposición, este preámbulo que estoy realizando va a ser muy dirigida a este espacio que tenemos que ir mirando desde donde estemos en este momento, ¿no? Creo que la preparación que nosotros tenemos desde el ámbito desde el ámbito universitario es muy importante. Pero sin embargo también tenemos que reflexionar en los espacios donde nos toque disfrutar. No sé si se ve mi pantalla, por favor. Sí se ve, Magister Livia Guerrero. Sí se ve. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí se ve la pantalla completa, ¿verdad? Perfecto, gracias. Ok, vamos a hablar hoy día hemos hablado del tema de violencia. Y vamos a hablar también de un tema que el 15 de junio ya se ha celebrado una fecha muy importante. Es una fecha en la cual se conmemora el Día Internacional de No Maltrato a la Vejez. Y por eso un poco este lema, ¿no? Construyendo una sociedad para todas las edades. Vamos a presentar un poco el tema de la política, pero también el tema de todas las edades. Sé que en este espacio donde nos encontramos el día de hoy tenemos un equipo humano en la que tenemos de todas las edades, pero tenemos que ir reflexionando también desde el punto de vista de como colegas, como enfermeras, que tenemos todo un curso de vida y que tenemos que trabajar mucho y también mirar los casos de violencia que se presentan
en las personas adultas mayores, enfermero o enfermera, es que muchas de ellas ya no laboran o están laborando en nuestras instituciones y cuáles son esas oportunidades que tienen, ¿no? Entonces, un poco este lema va dirigido a esta población que muchas veces es invisible en cada uno de los espacios en que se encuentran, ¿no? Que es este lema que es construyendo una sociedad para todas las edades. Quería hablar un poco antes de esto, pasar un poco en el diagnóstico situacional de las personas adultas mayores, en cuyo grupo en específico están muchos de nuestros colegas, ¿no? Nuestros colegas que ya han aportado mucho de repente en lo que hablaba mucho nuestra decana, en el sentido de que se han sacado muchas normas, están en un proceso de implementar normas a favor de la calidad del servicio que nosotros queremos implementar, no solamente en lo que nosotros brindamos, sino en lo que nosotros también tenemos que recibir, ¿no? Y en retribución que tenemos que tener. Entonces, antes de ver el diagnóstico, por favor, los invito a ver por qué nosotros debemos trabajar con las personas adultas mayores. Muchos de nosotros trabajamos con ellos. Muchos de nuestras personas adultas mayores son pacientes a los cuales nosotros brindamos, o muchos de nosotros que ya estamos en este curso de vida vamos a necesitar servicios de los establecimientos de salud o los servicios del Estado. Entonces es muy importante que podamos visibilizar también este punto. Entonces voy a pasar el video. Por favor, me confirman si se escucha. No se escucha, pero podría ser tal vez creo que voy a compartir con audio, con ¿sí? sonido. Voy a dejar un ratito, por favor. Voy a volver a compartir. A ver. Ahora sí. ¿Puedo pasar? Ahora sí se escucha, ¿verdad? Si consigues mantenerte de pie Sí, y colocas sí, un talón muy bien. delante del otro, no veo por qué no ibas a poder hacerlo. Si un periódico hubiera publicado el acontecimiento, el titular podría ser "Pequeño cerebro entra en la habitación". Los dedos. ¿Cuál es la respuesta? Así que eres otro de esos jóvenes inteligentes que siempre saben la respuesta correcta, ¿eh? Bienvenido a la vida real. ¿Cuántos puedes ver? 4 dedos, Arthur. No. Mírame a mí. ¿Cómo? Te estás centrando en el problema. Si te centras en el problema, nunca verás la solución. No te centres jamás en el problema. Mírame a mí. ¿Cuántos ves? Mira más allá de mis dedos. ¿Cuántos ves? 8. 8, sí. 8 es la respuesta. Tienes que ver lo que los demás no ven. Ver lo que los demás deciden no ver. Por temor, conformismo, pereza. Ver el mundo de forma nueva cada día. Aunque creo que ya estás en el buen camino.
Si no vieras algo más que un viejo loco y amargado, no estarías hablando conmigo. ¿Qué ves cuando me miras, Arthur? Has arreglado mi vaso. Ya nos veremos. Patch. Ok, es un extracto de una película que muchos de nosotros debe haber disfrutado. Un poco, de repente, muchos de nuestros servicios tienen que estar centradas en la persona y una de esas personas esa es la persona adulta mayor. Y del otro lado podemos estar nosotros como colegas, pero también puede ser el otro escenario, ¿no? Desde que uno de nuestros colegas, que es persona adulta mayor, requiere de nuestros servicios, requiere de algunas necesidades en específico, y está ese otro curso de vida que, bueno, puede ser un joven enfermero, una joven enfermera, y en la cual muchas veces le pregunta, ¿no? ¿Qué ves en mí? ¿No? La persona que ha arreglado el vaso, ¿no? Quien me ha satisfecho una de mis necesidades, ¿no? Que muchas veces no es vista, ¿no? En un inicio. O que nos centramos mucho en el problema y no miramos a la persona quien requiere satisfacer muchas de esas necesidades. Y bueno, lo vamos a ver más adelante y muchos de ustedes probablemente también van a iniciar un proceso de reflexión. Entonces, un poco la reflexión que los invito, ¿no? De que nosotros necesitamos escucharnos, necesitamos brindarnos nuestros servicios centradas en las personas que buscan un servicio en específico de parte nuestra, pero a la vez también no nos olvidemos de nuestros colegas que ya son personas adultas mayores y que también probablemente han aportado mucho en beneficio de muchas de las carencias que en su momento probablemente ellas las tuvieron y lucharon por obtener estos beneficios que ahora nosotros gozamos. Y muchas de esas personas adultas mayores que son colegas nuestros necesitan también de cada uno de nosotros, porque el envejecimiento y las capacidades que se presentan ya en este curso de vida, que es en la vejez, son aquellas en las que necesitan de repente de nuestro colegio de enfermeras, pero también de los colegas que son parte de la institución donde nosotros laboramos. Y bueno, vamos a partir de esto, ¿no? ¿Por qué hablamos o por qué tenemos que mirar el envejecimiento? ¿Por qué tenemos que mirar la población? Mirar este curso de vida que es la vejez, ¿no? Porque la población adulta mayor en el Perú se está incrementando. Según incluso el reporte y la fuente del MINSA, actualizado con el INEI, la población adulta mayor viviendo en el Perú aproximadamente con la proyección que se tenía, estamos bordeando a los 4.154.949, ¿no? Y con una actualización ya con este nuevo ENAO 2023-22 que se ha hecho, ya son más de 5 millones de personas adultas mayores viviendo en el Perú. O sea, de 13.3% hemos escalado aproximadamente 15%. Entonces, esto y también quienes más envejecemos, o sea, quién es la población femenina, son las mujeres quienes viven más tiempo, que es el 52.5%, y los varones, que es el 47.5%. Y si ustedes observan la pirámide, podemos ver que la población adulta es quien está creciendo en el Perú, y cuando la población de niños, niñas, jóvenes está acortada. Entonces, este es un proceso en el cual nosotros tenemos que ir mirando y visualizando, desde mirar también el tema de cuánto de nosotros ingresamos a laborar y cuánto permanecemos y cuánto también entramos a la etapa de la jubilación. Y cuántos de estas etapas de la jubilación se dan en una persona adulta mayor
y cómo son sus ingresos y sus apoyos, ¿no? Apoyo familiar, su apoyo social, su apoyo en el entorno. Entonces, que es un punto muy importante que tenemos que reflexionar. Un punto importantísimo es cuando nosotros trabajamos en los diferentes cursos de vida y vemos en un curso de vida que es mucho de nosotros que trabajamos en el tema de la niñez, por ejemplo. ¿Por qué debemos invertir en los diferentes cursos de vida? Y muchas veces nos olvidamos de un curso de vida que es muy, muy importante, que es la vejez. ¿No? Mucho miramos el tema de los niños, niñas, los adolescentes, los jóvenes, una parte del adulto, pero muchas veces no estamos mirando un curso de vida que también requiere servicios y necesidades en específico. Y también tenemos que mirar este gran espejo, ¿no? Todos y cada uno de nosotros hemos sido niños, niñas, pero vamos a llegar a ser adultos mayores. Vamos a llegar a este curso de vida que es la vejez, pero cómo nos miramos, cómo queremos, cómo es o va a ser mi vejez. Muchos de nosotros tenemos que ir pensando en ese espacio que nos tocará vivir. Entonces, esos son de repente los lados en los que tenemos que ir mirando, ¿no? El lado de la niñez, en la que hemos sido niños, niñas, y el lado en la cual vamos a llegar a la etapa o el curso de vida de la vejez. Y ese es un punto en la cual queríamos ver, ¿no? Muchos de nosotros decimos, no, pero el envejecimiento es, pues, muchas de las reflexiones que se tienen, no, el envejecimiento es a partir de los 60, no. Creo que muchos de nosotros, ya que hemos trabajado y conocemos mucho el tema de la biología, la fisiología, vemos que el envejecimiento se da en todo el curso de la vida. Entonces, es continua, es progresiva, es declinante. Muchos de nosotros, los colegas que hemos trabajado en hospitales, por ejemplo, ya no tenemos probablemente la misma fortaleza que cuando iniciamos el SERUM, por ejemplo, o el internado, y ya tenemos 20, 10, 15 años de servicio, o aquellos que ya llegan a la jubilación, por ejemplo. Entonces, todos estos procesos de envejecimiento tienen que reflexionarse para poder mirar y hacer políticas públicas. El envejecimiento es heterogéneo, no es igual en todos, ¿no? Es individual. Cada uno de nosotros vamos a envejecer de acuerdo a la dinámica en la cual hemos realizado todo nuestro curso de vida. Es universal, nadie se salva de llegar a ser persona adulta mayor. Es dinámica de todos los días, todos los minutos y todos los segundos, envejecemos. Es irreversible. A pesar que muchas veces la ciencia ha avanzado bastante, ¿no? Y ahora la cirugía plástica, hay de repente incluso ya las cirugías en la que antes de repente, en la ciencia en la que por una apendicitis fallecían muy fácilmente, el acceso solito ahorita es mucho más grande, el acceso es mucho más, llega a todo el territorio. El tema de la tecnología en cuanto a lo que es cirugías ha avanzado bastante. Entonces, eso ha hecho de que vivamos más. Pero también tenemos que reflexionar en qué condiciones vivimos. Ya desde el marco normativo, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ya tenemos el tema de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores. Acá yo les hablo de una manera bastante amplia. Personas adultas mayores vamos a ser todos aquellos que son de 60 años a más. En el nivel nacional ya se ha aprobado la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030. Es una política, ya que lo vamos a ver más adelante. Se tiene una ley, que es la ley 3490. Se tiene la ley en el tema del colegio que nosotros tenemos, pero sin embargo tenemos una norma en específico para lo que son personas adultas mayores, que es la ley 3490, que es la ley de la persona adulta mayor, y su reglamento.
También tenemos unas guías prácticas para la implementación de un servicio que se trabaja mucho a nivel del ministerio, que es la parte preventiva, que son los CIAM. Muchos de nosotros que tenemos CAS probablemente o son nombrados, tienen salud y pueden ser, por ejemplo, beneficiarios del CAM, que es un servicio muy parecido al CIAM, que el CIAM es más público para todo, aquel que no tiene seguro y tiene SIS, por ejemplo, ¿no? O no tiene SIS. Tenemos un programa presupuestal que es el 144, que está muy relacionado a personas adultas mayores, acceso de personas adultas mayores a servicios especializados, y unas guías prácticas para el tema en los gobiernos regionales. Entonces, la política, la ley está muy enmarcada en su implementación en los 3 niveles de gobierno. Vamos a hablar un poco de los derechos de las personas adultas mayores. Y esto mucho tiene que ver en la parte esencial que nosotros debemos trabajar, que es una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable. Todas las personas adultas mayores deben vivir en dignidad y con independencia, con autonomía. El tema de autonomía muy relacionado a la toma de decisiones, a la capacidad de decidir, ¿no? Que es lo que yo voy a definir, por ejemplo, en tema de pensión. Muchos de nosotros que ya somos colegas, por ejemplo, que vamos a entrar o de repente estamos ya han entrado o está en proceso de la jubilación, por ejemplo, cuál va a ser la decisión que van a tomar. Ya van a dejar de trabajar probablemente en la institución donde han laborado por muchos años. Van a seguir trabajando probablemente, pero eso es una capacidad de decisión como persona adulta mayor en la cual yo voy a decidir, ¿no? Entonces es muy importante que podamos tener esa claridad en que yo como persona adulta mayor debo ejercer mi derecho de una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable, sin influencia de ningún otro tipo familiar, social, ¿no? La no discriminación por razones de edad y no ser sujeto de imagen peyorativa, ¿no? Mucho de nuestro, por ejemplo, de nuestra normativa en el tema de empleo, por ejemplo, si tenemos una enfermera de repente ya mayor de 60 años, muchas veces no tiene esa posibilidad como una enfermera, por ejemplo, de 20, 30 años. Entonces, esa parte de repente es muy importante que tenemos que ir trabajando. El hecho de la edad no te quita derechos, más aún te suma derechos y a la vez también te suma oportunidades. Por la experiencia probablemente y por muchos años en la cual nosotros hemos realizado una actividad en específico en el campo en la cual nos hayamos desarrollado como profesionales de enfermería en la parte asistencial, en la parte de la docencia, en la investigación, en la parte de políticas públicas. Entonces es muy importante que podamos trabajar estos aspectos. La igualdad de oportunidades, lo que acabo de mencionar, todos tenemos la misma igualdad de oportunidades porque el ser adulto mayor no te quita derechos. Recibir una atención integral y de cuidado, de protección familiar y social de acuerdo a las necesidades. Y ese quinto derecho que sí lo he querido remarcar, que es muy, muy importante, que es vivir en familia y envejecer en el hogar y en comunidad, que es una pieza muy importante que nosotros tenemos que trabajar entre colegas y principalmente incluso en los usuarios que nosotros atendemos, ¿no? ¿Cuántos probablemente muchos de nosotros hemos atendido personas adultas mayores en la cual los familiares han abandonado en nuestros centros hospitalarios? Entonces, es un derecho fundamental que es vivir en familia, envejecer en el hogar y en comunidad. O probablemente esta persona adulta mayor, como muchos de nosotros que somos ya colegas que no tenemos hijos, no tenemos familia, hemos sido hijos únicos, no de padres igual, hijos únicos. Entonces, eso, por ejemplo, también es una de las grandes reflexiones que tenemos. Yo no voy a vivir en familia, pero probablemente voy a vivir en sociedad. Y va a partir de la capacidad de decisión y autonomía que yo voy a tomar. Una vida sin ningún tipo de violencia.
ahorita vamos a ver lo que son las estadísticas de violencia y acceder a un programa de educación y capacitación. Creo que escuché al anterior ponente hablar del tema de capacitaciones, es muy importante. Creo que es una de las carreras en la cual nosotros nos desempeñamos, que constantemente estamos en capacitación. Y eso creo que es el punto que nos favorece, pero sin embargo también no nos olvidemos de nuestros colegas que ahora están en esa etapa, ¿no? En la etapa de ser persona adulta mayor, que muchos de sus derechos son vulnerados, ¿no? Que ya han, que incluso hemos tenido muchos casos, aquellos casos en la que ya su remuneración es tan baja, o sea, ni siquiera llega al mínimo, a la remuneración mínima vital, que no garantiza sus necesidades básicas, ¿no? Como por ejemplo muchas veces es la de salud. Nosotros como colegas nos hemos esforzado y hemos dado todo de repente en nuestros centros laborales y ya terminamos muchas veces con o llegamos a la etapa de la vejez con alguna enfermedad crónica. Y estas enfermedades crónicas nos van a acompañar pues no hasta las últimas etapas y curso de nuestra vida, ¿no? Entonces eso es un punto, por ejemplo, en la cual tenemos que reflexionar y de repente también nuestro colegio pueda iniciar todo este importante impacto e incluso en la investigación. Cuánto de nosotros colegas como profesionales de enfermería que ya han llegado a la jubilación tienen un estilo, una vida digna, por ejemplo. Cómo están sus pensiones, si esta pensión que es que ya reciben garantiza una vida digna e incluso cubre las necesidades básicas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista hay mucho más derechos, pero he querido remarcar estos que son fundamentales. Ahora vamos a pasar un poco, ya que estamos justamente en este punto del tema de violencia. Ya según estos datos son datos del boletín informativo del Centro de Emergencia Mujer, que es del Programa Nacional Aurora, que está a cargo del Ministerio de la Mujer. El número de casos de violencia en personas adultas mayores desde el 2018 hasta este es a junio 2023. Como estos se han ido incrementando y hay un lapso en la cual, por ejemplo, en el 2020 se tiene una caída. Esto es una característica específicamente por el tema del COVID, los cuales no han sido denunciadas. Entonces, hay una caída, pero sin embargo, estos casos que son reportados oscilan en un promedio entre los 9.000 y un poco más de personas adultas mayores con algún tipo de violencia. Ya la ley 3490 marca los tipos de violencia. La violencia puede ser económica o patrimonial, puede ser una violencia psicológica, una violencia física, una violencia sexual, puede ser una violencia por abandono, violencia por negligencia. La violencia muchas veces no solamente está enfrascada en una violencia física, ¿no? Que es lo que muchas veces y comúnmente es algo que se puede observar, se puede mirar. Pero ya la violencia psicológica, como ustedes pueden ver, es la más alta. Seguida, por supuesto, de la violencia psicológica, de la violencia económica y de la violencia sexual. Ya, por ejemplo, el boletín informativo del 2023 de la Aurora ya marca, por ejemplo, que casi más del 30% está reportando violencia por abandono. ¿Esto qué está significando? O sea, se está escalando la violencia, más aún en las personas adultas mayores. ¿Y quiénes son los agresores principalmente? Los agresores, por ejemplo, en el caso de la violencia psicológica, son, en este caso, en el 2022, son otros que no sean los hijos, ¿ya? Pero también se pueden imaginar que también están casi en esa misma relación la violencia provocada por los hijos. El principal agresor son los hijos, ¿no? En cuanto a lo que es la violencia física, están en esa misma proporción
pero es entre el 40% o cerca del 50% que son los hijos quienes agreden a las personas adultas mayores, sea por ya porque muchos de ellos ya no trabajan, no manifiestan o no hacen un ingreso a la familia, ¿no? Entonces, generalmente viene la agresión física, la agresión psicológica y del tipo de la violencia económica y patrimonial. En la violencia económica y patrimonial, ¿quién principalmente es el agresor? Son los hijos. Violencia económica o patrimonial relacionada al manejo de las pensiones, al manejo de su patrimonio, ¿no? Que son probablemente las viviendas que en su mayoría. Entonces, ¿quiénes son los principales agresores? Los hijos. Y esto es uno de los altos casos que se están presentando en los últimos años. Entonces, es muy importante que nosotros también podamos ir tomando en cuenta desde la plataforma de enfermería estos casos con nuestros colegas, ¿no? Y la violencia sexual es aquella que es mucho más, es mínima, pero sin embargo todavía se están reportando casos de violencia sexual. También les voy a presentar un pequeño video para ir también reflexionando estos casos. I brought the whole world to wake you. Hola. Brought them off promises. ¿Ya juegas al fútbol? I made sure everyone dressed up. And we're ready with the smiles and cupcakes and pies. And I rounded up all of your favorite towns and squeezed them through the front door of your house. 'Cause I'm giving you the daylight, I'm giving you the whole sky, and I'll make you tomorrow all the time. Yeah, I'll make you tomorrow all the time. I had them practicing speeches, had the foxes and the cats wearing neatly polished bats, laid out 1,000,000 peaches, each one riper than the next, lined up for you to inspect. And I persuaded all of the orchestras to play your favorite song till you woke up. Al Valencia se coloca como decimosegundo a 4 del Barça, el Betis es noveno a 1 punto. I'm giving you the whole sky, and I'll make you tomorrow all the time. Yeah, I'll make you tomorrow all the time. I gathered all the penguins and the tigers from the zoos and borrowed the Mona Lisa from the Louvre. Hola, buenas tardes. Ha venido un señor que se llama José Ana Aguirre. ¿José Ana Aguirre? Sí. Sí, está en la 104. Por ahí, por favor. Gracias. De nada.
Papá. Hola, hija. ¿Por qué no me has dicho nada? Te dejé una nota. Una nota. Igual tenía que haberte llamado. Anda, papá, vamos a hablar. Papá, ¿tú estás bien? Claro. En serio, papá. Yo siento no dedicarte todo el tiempo que quisiera, pero es que entre los niños y el trabajo yo... ¿No estás a gusto en casa? Pero, hija, si soy yo el que tendría que pediros perdón por todo el trastorno que os estoy causando. ¿Pero qué trastornos, papá? Estoy ya mayor y torpe. Y la verdad es que sin tu madre estoy un poco perdido. A veces creo que ya no sirvo para casi nada. Siento ser una carga en lugar de una ayuda. ¿Una carga? ¿Pero por qué? Pero papá, ¿tú crees que mi marido o que mis hijos no son una carga para mí? ¿O que yo no soy una carga para ellos? Bueno, hija, pero no es lo mismo. Papá, yo creo que tú no eres consciente de lo mucho que te necesitamos. Hija. ¿Recuerdas que el otro día Marcos no quería hacer la función del colegio? Uh-huh. Estuve un mes dándole la murga y ni caso. Y al final lo hizo porque tú hablaste con él. Sin presionarle, sin darle lecciones. Simplemente le escuchaste. ¿Y sabes por qué Marta me pregunta todos los días si ya es miércoles? Porque es el día en el que el abuelo va a recoger el alcohol. Bueno, hija, no. ¿Y sabes por qué no he mandado a paseo a la cuñada más insoportable del mundo? Porque veo cómo la tratas. Y que contigo se vuelve agradable, incluso simpática. Reconozco que tiene un carácter fuerte, pero piensa lo difícil que ha sido su vida. ¿Lo ves? Tú eres capaz de ver lo bueno de cada uno. ¿Sabes por qué nos juntamos todos en marzo cuando es prácticamente imposible que nos juntemos en Navidades? Porque es el cumpleaños del abuelo. Tú consigues que sea fácil querer estar juntos. Que seamos más familia. Dices que no sirves para casi nada, papá, pero te aseguro que te necesitamos para casi todo. Hija. Anda, coge la maleta, que nos vamos a casa. ¿Qué maleta? Y quítate de la cabeza lo de venirte a vivir a una residencia. ¿Conoces a mi amigo Aitor? Hola, ¿qué tal? Quería prestarle unos libros porque desde que murió mamá no he podido venir a visitarle. Por cierto, ¿puedes venir la semana que viene a comer? Claro que puede, papá. Cause I'm giving you the daylight, I'm giving you the whole sky. Yeah, I'll make you tomorrow all the time. Yeah, I'll make you tomorrow all the time. Ok, gracias. Bueno, un poco esa es la reflexión que muchos de nosotros tenemos que, ¿no? Todavía tenemos, como les decía, muchas veces el tema de que muchas de nuestras personas adultas mayores, inclusive nuestros colegas, van a tener que decidir, ¿no? Entre estar con su familia o van a tener que decidir desde su autonomía también tener que ir a una residencia. Creo que el tema de la familia es un punto en el cual tenemos que trabajar todos y principalmente en el tema de la vejez, ¿no? Porque es uno de los aspectos muy, muy importantes que se tiene que trabajar porque no todos vamos a tener probablemente las mismas oportunidades de poder ser acompañados por la familia, ¿no? O tener la familia de repente nuclear
y vamos a tener que tener una familia más de amigos de la sociedad, ¿no? Entonces creo que ese es un punto que sí tenemos que ir reflexionando. ¿Y cuántos de los servicios que tienen que responder a las necesidades de las personas adultas mayores en la actualidad existen? Principalmente a favor de muchos de nuestros colegas. Perdón. Y bueno, vamos a hablar ahora de la política nacional. Frente a todo esto, digamos ya de manera bastante general, hemos hablado del tema de violencia, hemos hablado del tema de los derechos de las personas adultas mayores. Entonces, esto ha hecho de que ya desde el ministerio... Dígame. Le queda 4 minutos. Ok, ya estoy terminando. Se ha implementado la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores. Esta política tiene 5 objetivos prioritarios, 22 lineamientos, 27 servicios, 10 enfoques transversales y 13 sectores en cuales están interviniendo. Y principalmente, como es uno de los focos que hemos trabajado el día de hoy y hemos visto dentro de la estadística, una de las grandes problemáticas es el tema de la violencia en personas adultas mayores. Entonces, uno de los objetivos prioritarios de esta política es garantizar el derecho al cuidado y buen trato para una convivencia sin discriminación de las personas adultas mayores. Este es un objetivo prioritario que está a cargo del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia y el MININTER, que son 3 sectores que están a cargo de este objetivo prioritario. El objetivo prioritario 2, que es promover el envejecimiento saludable, que está a cargo del MINSA, conjuntamente con el Salud, garantizar prestaciones contributivas y no contributivas para las personas adultas mayores. Por ejemplo, acá hemos podido identificar que el tema, una problemática alta, es que casi el 75% de las personas adultas mayores no recibe un sueldo mínimo vital. Entonces, es bastante dramática, ¿no? Entonces, el objetivo prioritario, el objetivo prioritario 3 está el MINEDU, que es como ente rector, está ONP antipress del MEF, conjuntamente con MIDIS, que tiene el tema de pensión 65, el tema del objetivo prioritario 4, que es garantizar el acceso y permanencia y culminación y calidad de la educación. El tema de las personas adultas mayores, el tema de la metodología en educación ya no es la misma que en los niños, niñas, en los adolescentes. Entonces, esta parte lo trabaja mucho educación. Y el tema del objetivo prioritario 5, que nos involucra mucho el tema del fortalecimiento de la participación social, productiva y política de las personas adultas mayores. Sí, definitivamente muchas de nuestras decanas ya probablemente algunos días han estado en este público objetivo, que son las personas adultas mayores. Entonces están en la participación social, la organización es muy, muy importante para poder garantizar también un derecho fundamental que es la participación. Se ha realizado una evaluación de la política dentro de lo que es el objetivo prioritario 5. Ya estamos en un cumplimiento de la meta. Hay un avance, sin embargo, en la parte preventiva aún tenemos que trabajar mucho. Y he querido remarcar el objetivo prioritario 1, ¿no? Que es en el tema de los servicios de defensa pública. Por ejemplo, cuando estaban hablando mucho de la violencia, tenemos que trabajar mucho también de la denuncia, que hay que denunciar. Y principalmente también en el MINPUS tiene lo que son los defensores públicos para hacerse cargo de estos casos y el tema de la denuncia a nivel de la Policía Nacional del Perú. Entonces creo que ese es un punto importante que tenemos que trabajar desde el punto de vista de la política. El tema contributivo, que sí quiero ahondar mucho, que es el objetivo prioritario 3, en la cual sí hemos encontrado mucha problemática en el tema de pensiones, más aún en que definitivamente nuestras remuneraciones hace muchos años hacia atrás eran bastante bajas. Se ha incrementado, sí, pero sin embargo también el costo de vida se ha incrementado. Entonces creo que todo este proceso es muy importante para la reflexión en la parte de que muchos de nosotros como colegas tenemos que entrar a la formalidad. Si nosotros queremos tener pensiones y esas pensiones sean dignas y esas pensiones puedan satisfacer nuestras necesidades básicas en este curso de vida. Es un poco lo que quería brindarles el día de hoy. En la política es bastante amplia para hablarla, pero enmarcada en mucha de la problemática que se tiene que trabajar con las personas adultas mayores. Y bueno, yo quería trabajar mucho enmarcada en la política
y el tema de envejecimiento y vejez en el tema del que trabajamos como enfermeros y enfermeras en los diferentes niveles donde nos encontremos y en los diferentes ámbitos de trabajo en la cual nos desempeñamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Magister Livia Guerrero Trejo, desde el Ministerio de la Mujer, trayéndonos las perspectivas, ¿no?, y las políticas que tenemos para los adultos mayor y en especial para el profesional de enfermería adulto mayor, que definitivamente el Colegio de Enfermeros lo está trabajando en coordinación con ustedes, ¿no? Pues desde ya nosotros, hoy justamente uno porta, ¿no?, la lámpara. El símbolo del profesional de enfermería es la lámpara que nuestra madre de la enfermería mundial, Florence Nightingale, siempre nos ha puesto ese reflejo de esperanza, de llevar hacia las personas. Si bien es cierto, somos profesionales preparados científicamente y toda la trayectoria profesional que cada uno de todos tienen, pero también tenemos estos grandes retos de seguir afrontando bajo este proceso de políticas para proteger al profesional en el campo, tanto y también disminuir el moving a nivel de profesionales de enfermería y trabajar por los adultos mayores, los colegas o los colegas adultos mayores que estamos en todos caminos a ellos, ¿no? O sea, y esas políticas que permitan tener una calidad de vida en esa etapa que ya inician a tener, pues definitivamente tal vez un estilo, ¿no?, de vida más saludable, ¿no?, en familia, con una calidad que les permita a ellos también disfrutar. Si bien es cierto, ¿no?, el Colegio Nacional, en coordinación con todos los colegios regionales, tiene centros de esparcimiento, incluso reuniones para los colegas que ya son cesantes, ¿no? En sí, no conozco directamente las políticas que están trabajando en los colegas cesantes, pero es un tema muy importante que hoy no se ha visibilizado en este foro donde se ha trabajado lo que es la violencia de la profesional de enfermería, un problema silencioso. Muchísimas gracias nuevamente, Magister Livia Guerrero Trejo. Hay muchos comentarios que le han brindado, felicitaciones por su presentación, ¿no? Ahondando también al trabajo que está usted liderando dentro del Ministerio de la Mujer por el adulto mayor y las profesionales de enfermería adultos mayores. No sé si tiene alguna reflexión final para los enfermeros por este mes que estamos teniendo, mes del enfermero nacional, enfermero que trabaja en los diferentes escenarios y las áreas, los diferentes niveles de atención, llevando la salud, ¿no? Y el cuidado humanizado para todos la sociedad y la familia y la persona humana. Sí, una reflexión, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Creo que el mes de agosto es un mes de la enfermera, pero también es un mes de la persona adulta mayor. El 26 de agosto se celebra el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, este 26 de agosto. Y bueno, también definitivamente es un color para nosotros importante el tema de la enfermería que también celebramos este mes. Los invito y les doy una última reflexión que en algún momento lo leí en un centro de atención residencial que me tocó mucho, ¿no? Entonces dice, un joven o un adulto mayor le decía, ¿no?, al joven, tú eres lo que yo fui y tú serás lo que yo soy ahora. Entonces creo que es una de las grandes reflexiones que tenemos que ir trabajando, porque todos y cada uno de nosotros, de repente por alguna circunstancia de la vida no llegaremos a ser personas adultas mayores, pero lo vamos a hacer. Entonces creo que tenemos que ir construyendo una sociedad para todas las edades, una sociedad en que la persona adulta mayor es muy importante, es una pieza esencial en las familias y definitivamente tenemos que trabajar para que esta persona adulta mayor viva en familia. He escuchado mucho, he leído los mensajes y creo que ese es el punto importante, que nuestras personas adultas mayores puedan vivir en familia, vivir en sociedad, más aún ahora que muchas de las personas adultas mayores viven solas, ¿no? Puedan vivir solas por decisión,
pero a la vez también puedan tener un entorno social, ¿no? Que son los amigos, los colegas, ¿no? Entonces, que ese es un punto muy importante y que no nos olvidemos también de la investigación. Como enfermeras, llamarlos a invitarlos a investigar en esta temática. Hay muy poca investigación en temática de adulto mayor y que sería un aporte muy importante, incluso desde la universidad, a que la investigación en esta temática nos permita abrir nuevos servicios, nuevos panoramas y una forma de brindar servicios a las personas adultas mayores peruanas, ¿no? Porque característicamente nosotros somos una sociedad bastante diversa. Entonces creo que los invito a eso. Muchísimas gracias por este espacio que nos han brindado e invitarlos a seguir trabajando por esta población que es muy importante. Muchísimas gracias nuevamente, Magíster Livia Trejo. Ya para finalizar, la Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener también comparte ese gran reto para los profesionales de enfermería, justamente con una maestría que está enfocada en lo que es la maestría en Ciencias en Enfermería, con mención en Gerencia de los Cuidados de Enfermería. La Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener tiene más de 13 años de experiencia y tiene la oportunidad de forjar profesionales para lograr ese anhelado sueño del grado de maestro. No, actualmente tenemos ya la asociación incluso con la Universidad de Arizona de Estados Unidos y también con las instituciones del Colegio Nacional y Regional de Enfermeros para poder generar en ellos oportunidades, ¿no? Y a la vez también los convenios mundiales que tiene la universidad para generar un aprendizaje global, ¿no? Aquí, dentro del proceso de la enseñanza de la maestría de Ciencias en Enfermería, tenemos oportunidades laborales que les dan a los profesionales con grado de maestro para que puedan desarrollarse y trabajar en áreas de gestión con una malla curricular innovadora, ¿no? Con docentes calificados, convenios y alianzas internacionales, talleres vivenciales y talleres de habilidades blandas, que es importantísimo para fortalecer la capacidad de gestión del profesional de enfermería, ¿no? Aula invertida, ¿no? Teórico, práctico, análisis de casos, discusiones y debates grupales durante el desarrollo de las sesiones, ¿no? La enseñanza de la maestría con Ciencias en Enfermería, con mención en Gerencia de los Cuidados de Enfermería, es 100% virtual. Las sesiones se desarrollan, como dice ahí, a través de las sesiones sincrónicas vía Zoom y una plataforma que les brinda todos los materiales y el desarrollo de las sesiones para lograr el perfil del egresado, ¿no? La escuela de posgrado, en especial la Universidad Wiener, tiene trabajando la oportunidad de desarrollar alianzas importantes con la Universidad de Arizona y universidades como Cooperativa de Colombia, la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Girona de Barcelona, de tal manera que nos permite que los colegas puedan tener pasantías, certificaciones en estas instituciones para seguir fortaleciendo una gestión global, donde puedan tener la oportunidad de una visión mayor del desarrollo de la gestión en enfermería específicamente, ¿no? Esta alianza que tiene la universidad en este 2023, ¿no? También faculta a todos los maestros y estudiantes a tener la oportunidad de desarrollar con todos los materiales de la Universidad de Arizona, tanto en las sesiones como dentro de las enseñanzas que el docente nos brinda, ¿no? También desarrollamos pasantías, como le reiteramos, a través de los convenios internacionales que contamos, que le permite tener una visión global del aprendizaje en la gestión de enfermería, ¿no? ¿Cuál es el perfil que egresamos? Justamente ahí decía la magíster Livia Guerrero, ¿no? Fortalecer la investigación científica, ligado justamente a la dimensión holística del cuidado de enfermería y su impacto en la toma de decisiones, ¿no? Liderar equipo de enfermería en diversos contextos organizativos sobre la base de los lineamientos oficiales, planificar, organizar, dirigir o coordinar y controlar procesos de gestión de servicios de cuidado de enfermería, plantear propuestas innovadoras, conceptuales e instrumentales en el equipo responsable del sistema de prestación de cuidados en la mejora de gestión del mismo y finalmente diseñar sistemas de gestión de calidad en el cuidado de la enfermería bajo un sistema de evaluación de desempeño y sistema de gestión que permita al profesional tener la capacidad de gestión en los cuidados de enfermería en los diferentes niveles de atención. Campos laborales en instituciones privadas.
y públicas, instituciones universitarias, asumir cargos a nivel de jefatura, supervisión, coordinación, emprender empresas, ¿no? Que eso también es muy importante para que los enfermeros tengan esa oportunidad de tener sus empresas y emprender. Incluso si ahí tenemos convenio con instituciones que nos permiten a tener pasantías directamente con instituciones donde los colegas enfermeros ya tienen emprendimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un match de donde cómo es que la Universidad de Arizona participa directamente en las sesiones para el desarrollo de las clases y tienen una visión general de todo en la línea de la gestión de la maestría de Ciencias en Enfermería, Convención en Gerencia del Cuidado. Y también ahí, como ustedes pueden visualizar, nos hemos esforzado para que esa maestría les dé el empoderamiento en el desarrollo de las investigaciones, de tal manera que el egresado rápidamente pueda sustentar su trabajo de investigación y pueda tener la oportunidad de gestionar ¿no? su grado de maestro, ¿no? Entonces, el egresado tiene su grado de maestro en Ciencias de Enfermería, Convención en Gerencia de los Cuidados de Enfermería, ¿no? El equipo de maestros que nos acompañan, investigadores y docentes y líderes de la profesión de enfermería, tanto nacional como internacional. Y bueno, nuestra maestría en esta oportunidad se inicia el 25 de septiembre, modalidad 100% virtual, en un periodo de 4 ciclos, ¿no? Horarios solamente los días sábados, las clases en la tarde, y los requisitos pues ahí directamente con la responsable. Hay incluso una promoción especial para todos los colegas que pertenecen al Colegio Nacional y Regional, el 20% de la maestría, y aquellos egresados de la Universidad Wiener tienen un 30% de descuento, ¿no? Como tenemos la data de todos ustedes, queridos colegas que están participando en este foro, les vamos a compartir el dato de la asesora para que se pongan en contacto a aquellos que son interesados en participar en nuestra maestría. Muchísimas gracias nuevamente, querida Magíster Lidia Guerrero Trejo del Ministerio de la Mujer, nuestra querida decana también que nos acompañó al inicio de nuestro foro, ¿no? La violencia en profesional de enfermería, un problema silencioso. Desde ya, nosotros, la Escuela de Posgrado, también nos sumamos al saludo a todos los colegas a nivel nacional en celebrar este aniversario más, para los profesionales de enfermería, ¿no? Sumados a todos las actividades científicas y que se van desarrollando en las instituciones. Muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos en estos 90 minutos, ya que nos hemos extendido un poquito más, dando la importancia de este foro nacional basado en los líderes que nos han acompañado en esta noche. Muy buenas noches nuevamente y muchísimas gracias a todos. Gracias, licenciada Magíster. Un abrazo. Gracias con todos. Muy buenas noches.